Bien, Dios les bendiga, hermanos. Nos alegra estar acá reunidos para la predicación de hoy. Voy a rogar abrir su Biblia allá en Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Los que tengan Biblia, carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Les ruego tengan la bondad de ponerse de pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leerle de pie. Amén. Hebreos 12, 14. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y así. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una vez más. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice, oh Dios, el mensaje de tu palabra. Háblanos al corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Escuché una vez a un predicador decir: nadie es santo. Eso dijo este predicador. Nadie es santo. A veces nos podemos preguntar por qué un predicador puede llegar a decir nadie es santo. La verdad es que este predicador se había casado 3 veces. De tal manera que no tenía autoridad moral para hablar acerca de la santidad. Porque la Biblia nos habla que el creyente debe de caminar en santidad. Existen 2 clases de santidad. Uno es la santidad posicional. Esta es la santidad que recibimos cuando creímos en el Señor. Amén. Cuando creímos en el Señor, fuimos sacados del mundo. La palabra santo significa apartado para Dios. Amén. Entonces, al creer en el Señor, recibimos la santidad posicional. Somos santos porque fuimos apartados para Dios. Y luego existe la santidad que se le conoce santidad progresiva. Esto quiere decir la santidad que todos los días debe de procurar el cristiano tener. O sea, apartarse de lo malo todos los días. Amén. Esto se le conoce como santidad progresiva. Amén. Somos santos porque el Señor nos apartó para Él. Pero mientras estamos en el mundo, nos contaminamos. Nos alejamos muchas veces del Señor. Y al estar practicando esa santidad de apartarnos del mundo todos los días, se le conoce como santidad progresiva. Yo quiero hablarles hoy sobre un tema, y el tema del mensaje es viviendo en santidad. Es el tema del mensaje. Viviendo en santidad. ¿Qué espera Dios del creyente? Espera que el creyente viva en santidad después que lo apartó del mundo para su gloria. Dios espera que el creyente viva en santidad, practique la santidad, camine en santidad. En el texto que acabamos de leer, dice: seguid la paz con todos
y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Refiriéndose a la santidad dice, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No porque un predicador diga, no, nadie es santo, no quiere decir que nosotros no vamos a vivir en santidad. El Señor espera que nosotros vivamos en santidad. El tema del mensaje es viviendo en santidad. Amén. Pero seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El creyente debe vivir en santidad porque sin ella no podrá ver al Señor. Y usted dirá, pastor, ¿por qué cree usted que sin santidad no se podrá ver al Señor? Por una sola razón, es porque Dios es santo. Amén. Uno de los atributos de Dios es que Dios es santo. Amén. Dios no tiene relación con el pecado. Él es santo. Por lo tanto, Dios espera que nosotros vivamos en santidad. Fíjense que una de las cosas que nos enseña el Antiguo Testamento en cuanto a la vida sacerdotal es que los sacerdotes tenían que consagrarse, tenían que apartarse de lo malo, tenían que santificarse para administrar en el sacerdocio. Un levita podía administrar en el templo, pero para eso tenía que santificarse. Amén. Tenía que consagrarse para servir en el altar. Y usted dirá, pastor, ¿por qué el sacerdote tenía que consagrarse? ¿Por qué tenía que santificarse? La razón es porque Dios, hermanos, habitaba en el tabernáculo. Amén. Porque la gloria de Dios se manifestaba ahí, por lo tanto era necesario que el sacerdote viviera en santidad. ¿Para qué? Para no ser muerto. Amén. Podemos recordar un poco a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que se echaron los traguitos y fueron a tomar fuego extraño, donde Dios no les dijo que tomaran el fuego. Se le había dicho, ustedes tomen fuego para ofrecer incienso, tomen fuego del altar, pero no tomen fuego de otro lado. Pero ellos, con el gusto del vino, les valió y fueron a tomar fuego de otro lado. Y cuando fueron a ofrecer incienso, salió fuego del altar. ¿Y sabe qué pasó? Los quemó. Amén. Los quemó. Ellos eran los hijos del sumo sacerdote. Ellos mismos eran sacerdotes. ¿Y entonces por qué mueren? Porque se contaminaron. Amén. Porque se acercaron al altar inmundos. Porque habían pecado. Porque se acercaron a Dios sin santidad. Amén. Entonces, hermanos, esos sacerdotes representan la vida del creyente. Que así como aquellos sacerdotes tenían que santificarse, también el creyente debe de santificarse. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿O ignoráis que soy templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Amén. Dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Sabe usted por qué el templo en aquellos días era un lugar muy santo? Porque Dios habitaba ahí. Así también
nosotros tenemos que mantenernos en santidad. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros. Su Espíritu habita en nosotros. Y el tema de este mensaje es viviendo en santidad. Muchas veces no sabemos el por qué tenemos que vivir en santidad. Es porque Dios habita en nosotros. Dice la Biblia, y no contristéis al Espíritu, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero muchas veces el Espíritu Santo se contrita en nosotros por causa de nuestro pecado. El creyente debe de vivir en santidad. La pregunta es ¿por qué? Porque Dios es santo. Amén. Porque Dios es santo y quiere que todos aquellos que nos acerquemos a Él, nos acerquemos en santidad. Ya dice, ya nos dice el texto, seguir la paz con toda la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En 1 de Pedro 2, versículo 9, Pedro nos enseña que nosotros somos una nación santa. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Oiga lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Nos enseña que nosotros somos real sacerdocio, que somos nación santa. El sacerdote para servir a Dios tiene que estar santificado. Pero dice también que somos nación santa. Amén. Pastor, ¿y por qué yo debo estar santificado? Porque la única manera en que Dios nos use es que estemos santificados. Amén. El tema mensaje es viviendo en santidad. El apóstol Pablo dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil en la mano de Dios. Pero el creyente debe de santificarse para que Dios lo use, para que sea instrumento útil en la mano de Dios. Nosotros somos vasos del Espíritu Santo. Pero así como nosotros no podemos usar un vaso sucio, también el Espíritu Santo no podrá usar o no querrá usar un vaso sucio. Amén. Tenemos que vivir en santidad si queremos que Dios nos use. El tema mensaje es viviendo en santidad. Nos dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nosotros somos nación santa. Nosotros pertenecemos a un pueblo santo. Por lo tanto, debemos de vivir en santidad. Porque nuestro Rey es santo. Por eso nosotros también debemos vivir en santidad. Dios dijo a Israel, sed santos, porque yo soy santo. Eso les dijo a ellos. Sed santos como yo soy santo. Imagínense usted que aunque el Espíritu Santo no había sido derramado en todo Israel, Dios esperaba que Israel fuera santo, que la nación fuera santa. Cuanto más en la iglesia, cuánto más espera Dios de la iglesia si nosotros somos pueblo santo. Y Él demandaba santidad en Israel por cuanto Él era santo, porque Él como Dios de ellos era santo. Por lo tanto, si ellos se acercaban al tabernáculo, tenían que acercarse en santidad. Y Dios esperaba santidad de ellos, cuánto más en la iglesia de Él. Amén. Tenemos que vivir en santidad. Por eso el mensaje es viviendo en santidad. Porque Dios es santo. Él les dijo a ellos, sed santos, porque yo soy santo. Y en 1 Timoteo 2:8, vea lo que dice ahí. 1 Timoteo 2:8. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira
ni contiendas. ¿Cómo le está diciendo? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Nadie que no esté viviendo en santidad podrá levantar manos santas. Amén. Y el apóstol Pablo está diciendo que él quiere que oren en todo lugar, levantando manos santas. ¿Por qué debemos vivir en santidad? Primero, porque Dios es santo. Y si vamos a levantar nuestras manos al cielo, entonces que sean manos santas. Amén. Que no estemos contaminados con el pecado. Que nuestras manos no estén manchadas de lo malo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Así que el mensaje es viviendo en santidad. A Dios, hermano, no se le puede acercar nadie que no esté en santidad. Amén. En cierto pasaje, allá en Mateo 5:8, oiga lo que dice. El Señor le dice a los discípulos que para poder ver al Señor en aquel día van a tener que ser limpios de corazón. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vean cómo dice, refiriéndose a la santidad del hombre, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los hombres no podrán ver a Dios al menos que estén santificados. A Dios nadie le puede ver. Imagínese usted que cuando Moisés lo quiso ver a Dios, le dice, Señor, tú siempre has dicho, yo hablaré contigo cara a cara, pero yo no te veo, le dice, permíteme ver tu rostro. Y Dios le dijo, nadie puede ver a Dios y seguir viviendo después. Pero te voy a permitir que me vea mis espaldas. Y solamente le vio las espaldas. La pregunta es, ¿por qué razón el hombre no puede ver a Dios y seguir viviendo? Porque Dios es santo. Amén. Tiene que morir. Isaías tuvo una visión. Y él dice, yo vi al Señor sentado en su trono. Y comienza a hablar de lo que él vio. Y dice, y dije yo, ay, muerto soy, porque mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Y un ángel vino y le tocó los labios. Dice aquí que es quitada tu culpa y quitado tu pecado. Amén. Fue santificado. Pero él creyó que iba a morir, porque sus ojos habían visto a Jehová de los ejércitos. Si él hubiera visto como hombre, así como estamos ahorita, él hubiera muerto. Pero él lo vio en una visión. Amén. Él simplemente lo ve en una visión. Y le dice, y aquí que he quitado tu pecado. Pero él sabía que por eso él podía morir. Por eso él se asustó y dijo, ay, muerto soy, porque mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Una vez el ángel de Jehová se le apareció a Ana, la mamá de Sansón, y a Manoa. Y hizo señales. Y Manoa creyó que iban a morir porque habían visto a Jehová a través del ángel. Y le dijo a la mujer,
si Jehová nos hubiera querido matar, le dijo, no nos hubiera mostrado esto. Amén. Si Jehová nos hubiera querido matar, o nos quisiera matar, no nos hubiera enseñado esto. No hubiera declarado estas cosas, le dijo. ¿Me entiende? Todos ellos sabían que ver a Dios, con el hecho de verle, deben morir. ¿Por qué, pastor? Porque Dios es santo. Amén. Y dijo el Señor, bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hablando de la santidad del hombre, el Señor dice que son bienaventurados los de limpio corazón. Y porque ver a Dios, hermanos, no es de cualquiera. Amén. Será un privilegio solamente, exclusivamente, para aquellos de limpio corazón, aquellos que vivan en santidad. Solamente para ellos. El mensaje es viviendo en santidad. Vea conmigo un último pasaje acá en 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Amén. Oiga lo que dice. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La gente dice, es que el papel aguanta con lo que le ponen. No, es que esos fueron hombres que escribieron eso. Discúlpeme, pero estos hombres que escribieron las escrituras fueron los santos hombres de Dios. El tema del mensaje es vivir en santidad. ¿Por qué fue que Dios le reveló estas cosas a estos hombres? Porque Dios los usó para escribir la escritura, porque ellos eran santos. Amén. Si estos hombres hubieran sido santos, Dios no los hubiera usado, no los hubiera inspirado para escribir las escrituras. Nunca el Espíritu Santo los hubiera usado a ellos para este trabajo, pero ellos eran santos y por eso lo usó. Ellos eran apartados del pecado, ellos vivieron en santidad y por eso Dios lo usó. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo los iba a usar a ellos así por así? ¿Usted cree que el Espíritu Santo los iba a inspirar si ellos no estaban santificados? Dios los usó a ellos para inspirarlos a escribir las escrituras, porque ellos estaban viviendo en santidad. Y la Biblia testifica que ellos eran santos hombres de Dios. Es un gran pecado cuando la gente dice que el papel aguanta con lo que le pone. ¿Por qué razón? Porque están diciendo que las escrituras es una mentira. Es hasta cierto punto una blasfemia, porque el Espíritu Santo usó a estos santos hombres de Dios. El mensaje es viviendo en santidad. Gracias a Dios que estos varones vivieron en santidad. Dios los usó para escribir las escrituras. Y usted y yo somos nación santa. ¿Para qué, pastor? Para anunciar las virtudes, dice la Biblia, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La razón por la cual Dios nos ha hecho a nosotros nación santa es para que anunciemos las escrituras. Amén. Porque Dios no va a usar a gente que vive en maldad,
gente que no anda en santidad, el Espíritu Santo no va a usar a nadie. Pero dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil a Dios. Pastor, Dios no me usa a mí. Entonces es porque tú no vives en santidad. Porque el Espíritu Santo, hermano, usa a aquel que anda en santidad, que camina en santidad. Dios usó a estos varones porque caminaron en santidad. ¿Sabe usted la razón por la cual Dios se llevó a Enoc? Primero, es que él caminó con Dios. Pero nadie puede caminar con Dios a menos que camine en santidad. Amén. Enoc no hubiera caminado con Dios si él no hubiera vivido en santidad. Pero él vivió en santidad todos esos años. Y por esa razón Dios se lo llevó. Porque Dios no tiene relación con el pecado, pero Enoc caminó con Dios. El mensaje viviendo en santidad. Si alguno se limpia estas cosas de la Biblia, será instrumento útil. Mira usted, pastor, yo quiero que me use. Entonces comienza a vivir en santidad. Confía sus pecados a Dios. Arrepiéntase de todos sus pecados. Dígale a Dios sus pecados. Cambie de vida, cambie de actitud. Comienza a vivir en santidad. Pues dice la Biblia, seguid la paz con toda la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y somos una nación santa para anunciar las virtudes. Primero Dios no nos santificó, y una vez nos santificó, nos mandó a predicar el Evangelio. Porque nadie que no se santifica tendrá autoridad moral para hablar la palabra de Dios. Así que le invito a que se santifique. Primero, porque Dios quiere que usted y yo nos santifiquemos. Segundo, porque para predicar el Evangelio hay que apartarse de lo malo. El mensaje viviendo en santidad. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Gracias por el mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga. Nuestro hermano Gedón pasará para terminar.